Bueno, vamos entonces a disponer nuestro corazón como cada mañana lo hacemos en estas alboradas. Así que vamos a disponer nuestro corazón. Recuerda traer tu Biblia para que estemos nosotros escudriñando la Escritura y buscando allí el conocimiento, la dirección, el consejo de Dios para nosotros. Hoy vamos a estar hablando de Primera de Corintios en el capítulo 2, verso 6. Así que alista tu Biblia, tu cuaderno también para que tomes nota de lo que Dios te está hablando y escribas allí las revelaciones, la dirección de Dios para tu vida y para que quede ese registro aún para que puedas seguir meditando en él durante la semana, durante el mes, poder tener allí ese consejo, esa dirección de Dios. Bueno, Padre, gracias por este maravilloso día que nos da, Señor. Gracias por las bendiciones que hemos recibido, Señor, durante este tiempo, Señor. Gracias, Dios, por cada cosa y cada detalle que tienes con nosotros. Así estemos aquí en cuarentena, has tenido unos detalles maravillosos, Señor, y así seas con cada uno, papá. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendecimos sus familias, Dios, y sé tú en medio de nosotros, dándonos sabiduría, dándonos esa sabiduría que viene de lo alto, que viene de ti, papá Dios. Gracias por este tiempo, Señor, y gracias por todo lo que nos vas a dar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, bueno, Señor, en este fin de semana, pues orando con mi amado esposo, pedíamos la dirección de él y para este tiempo, y lo que nos dio fue cómo estamos caminando en el Espíritu. Caminando en el Espíritu. ¿Cómo estás caminando tú en este tiempo? ¿Cómo lo estás haciendo? Entonces, el caminar en el Espíritu, ¿qué implica? Primero, la sabiduría del cielo. La sabiduría viene del cielo. Segundo, el conocimiento profundo. Tercero, y el discernimiento espiritual. Eso implica caminar en el Espíritu, ¿cierto, amor? Así es, entonces vamos a estar hablando acerca de esto, de caminar en el Espíritu. ¿Cómo estamos viviendo este tiempo? ¿Estamos caminando bajo la dirección de Dios, bajo la guía de Dios? ¿Estamos caminando bajo su dirección, bajo su consejo? ¿O estamos caminando guiados por nuestros sentidos, por lo que podemos tocar, palpar, ver, oír físicamente? Entonces estos son tiempos especiales donde necesitamos nosotros caminar en el Espíritu. Y caminar en el Espíritu, cuando caminamos en el Espíritu recibimos sabiduría del cielo. Cuando caminamos en el Espíritu vamos a tener conocimiento profundo de Dios. Y cuando caminamos en el Espíritu, pues también vamos a tener discernimiento espiritual. Sí, y caminar, ¿qué implica? Caminar en el Espíritu es vivir en sujeción continua a Dios, es vivir bajo el señorío y la dirección de Dios, es vivir bajo la guía continua de Dios y es escuchar y obedecer su voz. Por eso la Biblia dice en Salmo 111:10 que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces ese es el principio, el temor a Jehová, para que venga esa sabiduría para nosotros. Sí, es muy importante esto, porque el vivir en el Espíritu significa vivir sometido a Dios. Cuando nosotros vivimos bajo esa sujeción al Señor, bajo su señorío, entonces estaremos caminando de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su dirección. Vivir o caminar en el Espíritu implica escuchar su voz, pero también obedecer. No es solo suficiente con escuchar lo que Él está diciendo, sino actuar. Entonces, cuando escuchamos y actuamos, es que realmente estamos caminando en el Espíritu. No, y estamos también alineados con Él. Vamos a ser más sensibles a su voz, ¿no? Y el primer punto es la sabiduría la sabiduría viene del cielo, como dice en 1 Corintios 2,
6 del 8 al 8, perdón. Entonces vamos a abre ahí tu Biblia y vamos a leer 1 Corintios capítulo 2, verso 6 al 8. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Mira eso. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y sí, como dice esta palabra, el caminar en el Espíritu nos implica, nos capacita, para hablar sabiduría, como dice, pues, como la palabra que Dios me dio mi esposo. Y también Dios nos da sabiduría para enseñar, orientar y aconsejar a otros. ¿Qué implica? O sea, estamos conectados con Papá Dios en esa sabiduría. Si estamos en esa línea con Dios, vamos a tener esa sabiduría. No puede, hay personas que no son estudiadas. No quiero decir que no estudien en este tiempo, sí estudien, prepárense, sí, pero hay personas que no han sido estudiadas, no fueron preparadas, pero han tenido una sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque han escuchado su voz, han escuchado su dirección. Tenemos una persona que amamos demasiado, pero esta persona no fue estudiada. Pero ¿qué es lo que le ha hecho a ella hablar y sin temor la palabra de Dios? Es escuchar la sabiduría de papá. Ha hablado a personas inminentes, a personas con autoridad, que más que ella, personas estudiadas. Y ella ha sido con la palabra de Dios. Dios le ha dado esa sabiduría y esa capacidad de aconsejar y de orientar a estas personas. Y estas personas han venido a ella, han venido a preguntarle, han venido para que oren por ellos. Entonces, esa es la sabiduría de Dios. Dios también nos da sabiduría para entender los tiempos, para juzgar los hechos y aprender de las circunstancias. Entonces, estos son los tiempos de poder ser sabios para hablar. También es el tiempo de ser sabios para escuchar y juzgar lo que Dios está hablando. No lo que está hablando el mundo, no lo que está diciendo el mundo en estos momentos. No, es para ser sabios, hablar de Dios, de lo que dice la palabra de Dios y lo que dice en Proverbios 2:6, porque el Señor da la sabiduría, el conocimiento y ciencia brotan de nuestros labios. Así es, cuando nosotros caminamos bajo el Espíritu de Dios, caminamos en el Espíritu, entonces vamos a hablar sabiduría. Como dice en el verso 6, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Así que Dios nos va a facultar para poder hablar sabiduría, para hablar misterios. Por eso lo importante de estar alineados nosotros en este tiempo con Dios, caminando bajo su señorío, para que nosotros podamos hablar sabiduría, para poder hablar sus misterios, para poder hablar su consejo. Por eso dice que Dios nos da sabiduría para enseñar a otros, para orientar a otros, para aconsejar a otros. Así que el ánimo esta mañana es que camines en el Espíritu, porque hay muchas personas que necesitan dirección, muchas personas que necesitan consejo, muchas personas que necesitan ser orientados en su vida. Quizás tu misma familia necesita dirección en estos tiempos. Quizás no saben qué hacer, no saben por qué está pasando lo que está pasando, no saben por qué sucede lo que sucede, no sabe, no discierne los tiempos. Pero cuando nosotros, el pueblo de Dios, nos alineamos y estamos caminando en el Espíritu, Dios nos permite y nos capacita para hablar sabiduría, para hablar, para enseñar a otros, para direccionar a otros, para darles entendimiento, darles a conocer a otros la palabra de Dios. Así que ese es el ánimo esta mañana para todos.
Y sí, eso es, caminar es caminar en esa sabiduría. Nosotros debemos caminar en esa sabiduría. Y bueno, la sabiduría de Dios no agrede, porque dice en Santiago 3:17, dice, en cambio los sabios se descienden del cielo. No la sabiduría. Perdón, retomo. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es antes todo puro y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Esa es la sabiduría de Dios, no la que viene a atropellar, no la que viene a agredir, no la que viene a hacer de esos orgullos, no la que viene a dañar, a dividir. Esa no es la sabiduría de Dios. La sabiduría, como le decíamos, es dócil, pura, es llena de compasión, no la del mundo, es la que viene de Papá Dios, esa es la sabiduría. Así es, la sabiduría de Dios, cuando hablamos sabiduría de Dios, une la iglesia, fortalece la iglesia, da dirección a la iglesia. Vemos a través de cuando hablamos sabiduría, entonces hablamos la bondad de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios. Entonces queremos animar a que podamos nosotros alinearnos con el Espíritu de Dios y que podamos caminar en el Espíritu, porque la sabiduría de Dios no agrede, sino que une. No daña. No, la sabiduría de Dios no daña. Y bueno, y la Escritura es una fuente de sabiduría. Esta palabra es fuente de sabiduría. Entre más nosotros la leamos, vamos a ser sabios. Sí, segunda de Timoteo 3:15 dice esto, está hablando Timoteo y dice que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, está hablando hacia Timoteo, dice, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y es que la escritura es fuente de sabiduría. Ella nos da a nosotros la capacidad para saber escoger, para saber dirigir, para saber hacer lo apropiado, lo oportuno. Entonces, eso es sabiduría, es saber hacer lo correcto, en el momento correcto, en el tiempo preciso. Entonces, este pasaje dice que Timoteo por las sagradas escrituras lo hizo sabio, y es que la escritura de Dios provee sabiduría del cielo para nosotros. Sí, dice Lina Ramírez que el amor de Dios es puro, en sabiduría. Marisa, se van subiendo, también pues une a la iglesia. Sí, entonces bueno, vamos dándole pastor, saludamos al pastor Ricardo, a su familia, amamos a su familia, pastor, a Connie, a Luis, y también saludamos ahorita a Marisa Patiño, que entró. Qué bendición que puedan estar aquí este tiempo con nosotros. Y bueno, el segundo punto es el conocimiento profundo. Sí, vamos entonces a seguir la lectura. Estamos todavía en Primera de Corintios capítulo 2. Ahora vamos a leer desde el verso 9 al 11. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, mira, aquí está la promesa para el pueblo de Dios, verso 12. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Sí, dice Marisa Patiño que la sabiduría es hacer lo correcto en el momento y en el tiempo correcto. Amén, así es Marisa. Y el caminar en el Espíritu implica que adquiere el conocimiento no por los sentidos físicos,
no por los sentidos físicos, sino por la revelación. Conocer los secretos profundos de Dios y su voluntad. En Jeremías 33:3 dice la palabra de Dios, dice, clama a mí, yo responderé. Me encanta ese versículo. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, Él nos va a enseñar esas cosas ocultas que todavía nosotros no conocemos. Y también en Isaías 45:3 dice que y te daré los tesoros escondidos, esos tesoros que papá tiene, y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo en nombre, te pongo nombre. Entonces, eso es clama a mí, yo responderé. Entonces vamos a clamar a ese papá para que nos deje esa sabiduría y poder entender estos tiempos. Sí, entonces el caminar en el Espíritu no solamente nos da sabiduría para hablar, sino que nos da acceso a ese conocimiento profundo, que es lo que dice este pasaje, que a través de su Espíritu no solamente vamos a conocer lo que el ojo ve, lo que el oído escucha, ¿sí?, sino lo que hay profundo, lo profundo de Dios, y lo que hay profundo de Dios, el conocimiento de Dios, no lo podemos recibir a través de nuestros sentidos físicos. Por eso dice ahí que las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Entonces, el caminar en el Espíritu nos permite a nosotros adquirir el conocimiento por revelación. Nos permite a nosotros no adquirir un conocimiento por lo que vemos ni por lo que escuchamos, sino por revelación. Tenemos acceso a lo profundo de Dios, a lo que Dios, a su voluntad, a sus secretos, a sus planes, a sus propósitos para con lo que Dios quiere hacer. Entonces, por eso lo importante nosotros hoy de vivir no por vista, no de vivir por vista, porque a veces tomamos decisiones por lo que estamos viendo, por lo que estamos escuchando, por lo que nos están diciendo. Pero caminar en el Espíritu, y esta es la promesa, tenemos acceso a lo profundo de Dios, a la voluntad de Dios para nosotros. Como dice en el verso 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Mira, tú no has recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Sí, así es. Entonces, no es lo que en estos tiempos las personas no están escuchando, no están sabiendo qué viene de Dios o qué viene del mundo. Están pensando, ¿esto es de Dios o esto es del mundo? Entonces están en esa lucha continua. Pero si tú estás caminando en el Espíritu de papá, estás caminando con Él, vas a ser sabio y escuchar la voz de Dios. No escuchar ni ver lo que está viendo el mundo, sino lo que Dios quiere que tú escuches y lo que tú veas, pero es por su sabiduría, a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te redarguye, el Espíritu Santo te muestra qué debemos hablar y qué debemos decir con sabiduría. Muy bien, entonces vamos a pasar al tercer punto. Hemos hablado que el caminar en el Espíritu nos lleva a hablar sabiduría. El caminar en el Espíritu nos da acceso al conocimiento profundo de Dios. Y el caminar en el Espíritu nos da discernimiento espiritual. Y eso está aquí en 2 de Corintios. Vamos a seguir la lectura en el verso del 13 al 16. Y dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, mira eso, el hombre natural, el hombre que no tiene al Espíritu, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos
la mente de Cristo. Amén, eso es tener la mente de Cristo. Y es importante el discernimiento espiritual para separar de lo que es la carne y lo que es del espíritu. Levíticos 10:10 dice esto, dice, para que hagáis distinción entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Y es que cuando nosotros caminamos en el Espíritu, Dios nos da discernimiento para nosotros separar, saber qué proviene de Él, qué no es de Él, qué es de Dios, qué es del hombre, qué es de la carne, qué es del Espíritu. Dios nos da el discernimiento para nosotros poder escoger, ¿sí? Y saber juzgar correctamente las cosas. ¿Sí? El discernimiento permite tomar decisiones correctas para mantenernos puros delante de Dios. Por eso es importante el discernimiento. Y a medida que nosotros caminamos con el Señor, cada vez más Dios nos revelará su camino, su rectitud, por dónde es que debemos seguir. El discernimiento nos hace entendidos de los tiempos. Vamos a discernir en qué tiempo estamos, cuál es la estación en que estamos, qué es lo que Dios está haciendo, qué es lo que Dios está demandando de nosotros. Por eso sentimos tan de Dios esta dirección que hemos recibido del apóstol Marcela de estar orando 24/7 durante todo este mes de mayo y de ver aún el alineamiento de toda la iglesia, de todos los ministerios, de todas las áreas, sumándose a este ayuno de primicia donde estamos orando, intercediendo, alineándonos proféticamente con sus planes, discerniendo los tiempos, porque hemos discernido los tiempos, porque sabemos lo que Dios está haciendo en la iglesia, cómo Dios está preparando la iglesia, cómo Dios la está capacitando, fortaleciendo en medio de estos tiempos. Así que es importante que nosotros podamos tener ese discernimiento para entender los tiempos. Sí, como dice William Gallego, dice, debemos buscarlo en su intimidad en este tiempo. Sin este paso no podemos entender y qué es vivir en el espiritual. Así es. Y bueno, qué rico pues que todavía siguen entrando a ese tiempo. Quiero darle un saludo muy especial a mi prima Sandra, a mi Lala preciosa que está en los Estados Unidos, y bueno, y también a Guadalupe, que nos hemos saludado, Marta Patricia, qué bendición. Marta Patricia, un abrazo también para ti. Entonces vamos a declarar esto como finaliza este pasaje. Dice verso 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y declara esto, yo tengo la mente de Cristo. Amén. Y si tengo la mente de Cristo, entonces hablaré sabiduría. Si tengo la mente de Cristo, entonces voy a tener conocimiento profundo de las cosas de Dios. Si tengo la mente de Cristo, entonces voy a discernir entre lo espiritual y lo carnal. Así que declara esto sobre tu vida. Declara de que tú tienes la mente de Cristo. Amén, así es. Y bueno, este es un tiempo que puedas estar declarando esa sabiduría de Dios que viene de lo alto, que viene de Él, para poder tú saber, como decía mi esposo, discernir este tiempo, qué es de Dios y qué es del mundo. Entonces los animamos a que sigan en esa intimidad con Papá Dios. Busca la palabra de Dios, entra más en ese tiempo, en estas alboradas, en estas reflexiones que tenemos todos los días. Estamos teniendo este tiempo para que puedas seguir alimentándote de esa palabra de Dios. Unirte al ayuno, habla con tu pastor de zona o pastor de área para que puedas unirte a este ayuno, a este tiempo de oración continua, levantando un altar desde nuestro hogar, un altar al Señor de oración,
a nuestro Dios, que se convierta un lugar de adoración para nuestro Rey. Así que únete a este ayuno de primicias. Hoy estamos en el 4.º día. Únete, mantente conectado a través de estos tiempos de alborada, donde estamos recibiendo la palabra. Al mediodía está el tiempo de reflexión. Así que eso es caminar en el Espíritu, vivir bajo su dirección, bajo lo que Él está diciendo y haciendo, y que nosotros podamos escuchar y hacer su voluntad. Y ser sensibles, ¿no? Ser sensibles a Él. Y bueno, vamos a caminar en el Espíritu, y si estamos caminando en el Espíritu, vamos a estar alineados con Papá Dios, y bueno, y ser sensibles, como le decía, a la voluntad de Papá Dios. Guadalupe dice: estoy en los Estados Unidos y quiero unirme al ayuno. ¡Qué bendición! Vamos a dar un WhatsApp de Comunife para que tú le escribas y ellos te mandan un mensaje, y el número es 312-812-4885. Le repito, más despacio: 312-812-4885. Escribe a ese WhatsApp y por ahí van a comenzar a mandarte mensajes y dándote los tiempos de oración que vamos a tener. Y bueno, y queremos saber qué recibiste en este tiempo, qué has podido recibir durante este tiempo de estas alboradas, de estas reflexiones. Queremos saber de estos testimonios, que ha sido más revelante para ti, de todas estas enseñanzas. Y nos puedes escribir al WhatsApp de Comunife, allí, para saber qué Dios está hablando a tu vida. ¿Qué habló hoy? ¿Qué habló hoy? Que Dios te habló hoy con esta palabra de sabiduría. Entonces, chévere que puedan escribirnos al WhatsApp de nuestro Comunife y poder estar conectaditos con ustedes y poder responder a las inquietudes, si tienen inquietudes, si tienen una oración, si quieren pedir una oración, si tienen un testimonio de qué ha sido esta alborada, qué ha sido este tema para ti. Chévere poder conocer y poder en la próxima semana poder compartir de las personas que pudieron escribir a nuestra iglesia. Así es, también puedes comentar allí mientras estás viendo esta transmisión. Comenta lo que Dios ha hablado, lo que fue relevante para ti. Escribe y comparte también este en vivo, para que otros también puedan ser edificados. Vamos entonces ya a cerrar este tiempo con oración, para que Dios sea trabajando en nuestro corazón y para que el Espíritu de Dios te recuerde esta palabra de caminar en el Espíritu, porque si caminamos en el Espíritu, hablaremos sabiduría, tendremos acceso a su conocimiento, al conocimiento profundo de Dios, y tendremos discernimiento espiritual. Así que, Padre, gracias te damos, Dios, por esta mañana preciosa. Gracias por este espacio, Señor. Bendigo a cada uno de los que han participado de este en vivo, a Paola Andrea, a Silvia Elena, a Guadalupe Belalcázar, a cada uno de los que estuvo conectado, Señor, y a los que irán a ver después de este en vivo, que van a poder ver esta grabación, Señor. Padre, los bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, por este tiempo. Hoy nos declaramos, Señor, sujetos a ti. Nos declaramos bajo tu señorío, Señor. Declaramos nuestros oídos abiertos para escuchar tu voz. Y declaramos, Señor, que somos prontos para hacer tu voluntad, para caminar en tu voluntad. Gracias, Dios, porque tú nos estás avivando, nos estás encendiendo, Señor, en nuestro corazón, nos estás uniendo hoy más unidos que nunca, Señor. Gracias, Dios, gracias, porque en cada hogar, cada casa se está levantando un altar, Señor, que para levantar adoración a ti, Padre. Gracias te damos, Dios. Gracias, Padre, bendecimos, Señor, a cada uno de nuestros hermanos y declaramos, Señor, que tú nos guías, Señor, que estamos bajo la dirección de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén.